el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, al reunirnos en esta parroquia de San Juan para celebrar la Eucaristía, pidiendo al Señor el eterno descanso de nuestro hermano Eulogio, diácono de la Iglesia, a quien nos unían los vínculos de la fe, del bautismo y del ministerio, recordemos las palabras del Señor: voy a prepararos un lugar para que donde estoy yo estéis también vosotros. Con esta confianza participemos en la Eucaristía para unir la acción de gracias, las ofrendas y las súplicas por nuestro hermano Eulogio, diácono, al sacrificio de Cristo. Pidamos también por su esposa, sus hijos y familiares, para que reciban el consuelo de la fe y la alegría de haber ayudado a la Iglesia. Comienzo del libro del Eclesiástico. Toda sabiduría viene del Señor y está con Él por siempre. La arena de los mares, las gotas de la lluvia y los días del mundo, ¿quién los contará? La altura de los cielos, la anchura de la tierra y la profundidad del abismo, ¿quién las escrutará? ¿Quién ha escrutado la sabiduría de Dios, que es anterior a todo? Antes de todo fue creada la sabiduría y la inteligencia prudente desde la eternidad. La fuente de la sabiduría es la palabra de Dios en las alturas, y los canales son mandamientos eternos. La raíz de la sabiduría, ¿a quién fue revelada? ¿Y sus recursos, quién los conoció? La ciencia de la sabiduría, ¿a quién fue revelada? ¿Y su mucha experiencia, quién la conoció? Uno es el Altísimo, Creador todopoderoso. Uno solo es sabio, temible en extremo, al que está sentado en su trono. El Señor mismo creó la sabiduría, la vio, la midió y la derramó sobre todas sus obras. Se la concedió a todos los vivientes y se la regaló a quienes lo aman. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y los 3 discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discutís? Uno de la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar, y cuando la agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traedlo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: si puedo, todo es posible al que tiene fe.
Entonces el padre del muchacho se puso a gritar: «Creo, pero ayuda a mi falta de fe». Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: «Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él». Gritando y sacudiendo violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: «¿Por qué no pudimos echarlo nosotros?». Él le respondió: «Esta especie solo puede salir con oración». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia de Eulogio, presbíteros y colegio de los diáconos, os saludo transmitiendo la paz del Señor, de Cristo resucitado. Después de un tiempo de larga enfermedad y pasados ya unos días del fallecimiento y de dar cristiana sepultura a Eulogio, celebramos la Eucaristía vueltos al futuro, a la esperanza en la victoria de Jesucristo sobre la muerte que se anticipa en la celebración de la Eucaristía. Vueltos al futuro para también mirar el acontecimiento de la despedida de un ser querido, de un compañero de camino, desde la perspectiva del encuentro pleno y definitivo que el Señor nos promete y nos propone. Pero la muerte siempre suscita en el ser humano inquietudes y preguntas en medio del dolor, de las lágrimas, de la impotencia que la muerte significa. Ante ella, ya los primeros cristianos, cuando daban sepultura a los difuntos y celebraban, como nosotros ahora, la fracción del pan, solían poner en la tumba unos signos en los que Jesús se hacía presente tomando la simbología de tiempos más antiguos como filósofo y pastor, con signos que recordaban a los creyentes de ese mundo romano y griego, a quien representaba la sabiduría de la existencia y a ese misterioso pastor mesiánico que atraviesa el valle de tinieblas. Las lecturas que acabamos de proclamar en este lunes de la semana séptima del tiempo ordinario nos sitúan de alguna manera en esta doble condición de Jesús, para también tratar de iluminar y acompañar este momento en el que celebramos la Eucaristía por Eulogio. El libro del Eclesiástico hace un elogio de la sabiduría. Jesucristo, filósofo, Jesucristo, la sabiduría encarnada, la palabra eterna que toma nuestra propia carne, nos ayuda a caer en la cuenta de quiénes somos, de que nuestra existencia responde a un designio amoroso de Dios. Se nos ha regalado la vida como un don
para que nosotros, a lo largo de nuestra existencia, tratemos también de vivir así, con una vida que se ofrece y se entrega. La vida de Eulogio, sellada en el matrimonio, en un matrimonio que os transformó a los dos en padre y madre, habla de una de las dimensiones de la vida que se entrega y transmite la vida. Luego, el sello sacramental en el ministerio ordenado como diácono de la Iglesia también subraya esta categoría de servicio que es en realidad de Jesucristo, porque ninguno damos la talla para poder servir como el Señor sirve, entregándose por nosotros en la cruz. Pero Él nos llama para que seamos una presencia sacramental que nos desborda en su misma donación y en su misma entrega. La sabiduría del Señor, la que Él nos ofrece desde este lugar tan sorprendente que es la cruz, nos enseña que estamos llamados, destinados a una vida más plena. Que la vida que se nos da al principio, que vamos gastando a lo largo de nuestra existencia, que enferma, que se apaga, que muere, no tiene un destino final en el cementerio, sino que el Señor nos ilumina y nos dice: habéis sido creados para el cielo, habéis sido llamados para participar de la plenitud de la vida de Dios. Esta plenitud que de alguna forma bulle en los deseos del corazón y que, reconozcámoslo, nos juega malas pasadas. Porque confundimos el anhelo de plenitud, que en definitiva es el anhelo de santidad, de participar de la misma vida de Dios, con plenitudes más parciales, con búsquedas más mundanas o más humanas. Pero el Señor, en la sabiduría que nos ofrece, nos dice: te ofrezco el amor misericordioso, te ofrezco el perdón. Por eso la Eucaristía por los difuntos tiene esta dimensión de misericordia y de perdón, de poner a nuestros seres queridos debajo de la cruz gloriosa de Jesucristo, para que su sangre limpie los pecados y para que en esa realidad del último día que se anticipa en la Eucaristía, nuestra oración pueda sostener a nuestro hermano ante la mirada de Dios, que es una mirada misericordiosa, pero que a cada uno de nosotros seguro nos estremece, porque se pone de manifiesto nuestra imperfección, nuestra realidad pecadora, que también la sabiduría de Dios nos enseña. Por eso, alegrémonos de ser partícipes desde nuestra débil fe de la sabiduría que el Señor nos ofrece. Somos hijos, somos don, somos mortales, somos pecadores, pero somos dignos de la misericordia. Pero además el Señor no solo ofrece palabras, sino que es pastor, pastor que acompaña y conduce, pastor que alimenta y que además ha atravesado el valle de tinieblas. Es el único que le ha atravesado y, presente entre nosotros y resucitado de entre los muertos, nos enseña la senda que lleva a la vida sin fin. Esta dimensión de Jesús como pastor que da la vida por las ovejas, como pastor que busca la oveja perdida, como pastor herido que está dispuesto a curar con sus heridas nuestras heridas, se manifiesta de muchas maneras a lo largo del Evangelio. Hoy lo que hemos escuchado es que uno de entre la gente le presenta a un hijo
que tiene una enfermedad tremenda e incurable. Ante ello, Jesús realiza un milagro en el que dice: todo es posible al que tiene fe. Un milagro en el que aquello que era imposible para los hombres es posible para Él, que es Dios. Todos nosotros podríamos decir que estamos heridos de esta enfermedad de nuestra propia condición, que nos hace mortales, que hace que tengamos que mirar a la muerte y desde la mirada a la muerte encontrar un significado a la existencia y a lo que hacemos en nuestra vida. Pero el Señor nos lo recuerda, Él tiene poder para librarnos de lo que nos parece imposible ser liberados. Claro que Él da un consejo a los apóstoles que están a su alrededor y a la gente que le escucha, y es el consejo que también nos da a nosotros hoy y que estamos poniendo en práctica. La victoria sobre la muerte, el perdón de los pecados, la apertura de las puertas que llevan al cielo, solo el Señor puede lograrlo. Y nosotros colaboramos con Él como su mismo cuerpo, orando con Él, orándole a Él y orando a través de Él al Padre para que realice aquello que constituye el corazón de nuestra esperanza, la salvación eterna. Es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Es el pastor que no solamente nos ofrece una palabra aquí en esta mesa, sino que ahora en el altar entrega su propia existencia y nos ofrece el pan, que es su mismo cuerpo, como pan de vida eterna. Quien come de este pan vivirá para siempre. Así el pastor nos alimenta, nos ofrece su mismo cuerpo como pan de vida, y el pastor nos conduce al lugar donde los pastos son eternos y donde el agua fresca no falta. Avivemos, hermanos, nuestra fe, porque todo es posible al que tiene fe, para que la fe sea la fuente de la esperanza y desde la esperanza podamos volcarnos a el futuro, al porvenir, poniendo en práctica como verdadero test de la fe y de la esperanza la caridad hecha servicio fraterno. El diácono en la Iglesia representa este servicio, que además luego en la liturgia se hace gestos concretos. Proclamar el Evangelio como buena noticia de sabiduría y de salvación. Invitarnos a compartir la paz que es el Señor quien la da como expresión de fraternidad, de cuidado y de aquello que la comunión de la Iglesia significa y ofrece al mundo. Y luego enviarnos a llevar esta paz del Señor allí donde se desarrolla nuestra vida. Enviarnos a ser testigos de la alegría y de la esperanza, aunque haya lágrimas en los ojos y dolor en el corazón, la alegría y la esperanza de aquellos que han celebrado la Pascua de Jesucristo y en ella su victoria sobre el pecado y sobre la muerte.